A lo largo y ancho del país, en las sombras de los barrios, las colonias, mientras la mayoría luchaba por sobrevivir con un salario muy bajo, los delincuentes amasaban fortunas basadas en el temor diario con cientos de miles de dólares. Millones acumulados al paso de los años, dinero manchado por lágrimas y sangre, dinero que venía de manos ajenas, no del esfuerzo propio, sino del terror puro. La señora que vendía verduras en el mercado no tenía incentivo para crecer su negocio, porque si lo crecía le iban a incrementar la renta. Si alguien se compraba una motocicleta, ya en la comunidad o en la colonia ya le subían la renta, la cuota. Si se compraba un carrito, se la subían más. No había incentivos para lo correcto. Todos los incentivos eran para lo incorrecto. Entonces nosotros, al eliminar las pandillas, que le dimos vuelta a los incentivos. Ahora robar, matar, ser miembro de una pandilla lo lleva al SECOT. Durante años, las maras controlaban las economías locales de todos los barrios y las colonias, transformando aquel miedo en una industria millonaria que nutría todo su quehacer delincuencial. Mientras familias enteras entregaban sus ganancias, parte de su salario, hasta el dinero del pan de sus hijos, solo para poder respirar, vivir entre comillas tranquilos. Aún así, había negocios que cerraban para siempre porque ya no podían, no soportaban más. Todo por alimentar el hambre de las pandillas de este dinero que amasaban, que acumulaban por cantidades obscenas. Esta era la ley que establecían las pandillas y se convirtió en uno de los negocios más rentables y más destructivos de nuestra era, y que a su paso dejó muchísimas víctimas y vidas destrozadas para que otros pudieran vivir del sudor ajeno. Actualmente, en el juicio que se está llevando contra los cabecillas de la MS-13, la Fiscalía reprodujo audios en los que los líderes de las maras hablan abiertamente de contar con un fondo en ese momento de $500,000, obviamente colectado a través de principalmente la mal llamada renta de todas sus clicas en algunos departamentos. Aunque los audios no dan detalles del periodo exacto, es completamente creíble que hayan acumulado esa cantidad en relativamente corto tiempo, ya que las maras cobraban semanal, quincenal y mensual a miles de negocios, transportes, comercios y hasta vendedores por cuenta propia, especialmente en la zona metropolitana de San Salvador, donde la densidad de empresas y el comercio, la población es mucho mayor. La mal llamada renta constante generaba un flujo efectivo masivo que servía de caja común para comprar armas, municiones, sustancias ilícitas, vehículos y financiar toda la estructura de delincuentes. Incluso durante la tregua del año 2012 impulsada por el gobierno de Mauricio Funes, los líderes de ambas pandillas se comprometieron públicamente a bajar drásticamente la criminalidad y crear supuestas zonas de paz. Sin embargo, nunca aceptaron renunciar a la mal llamada renta, al cobro de esas cantidades de dinero. Sabían perfectamente que esa era su principal fuente de ingresos, contar con cientos de miles de dólares mensuales que entraban de forma constante desde los miles de negocios sometidos al miedo constante día con día. Se han recogido alrededor de un poco más de $500,000 en el censo, ¿va? Ajá, va. Son como 500,000 y fracción, ¿me entiendes? Entonces, hemos tratado la manera de hacer un valúo de que cómo podemos encontrar los juguetes en otro lado, ¿va? Renunciar a aquella mal llamada renta hubiera significado perder una caja millonaria que les permitía un financiamiento ya establecido y fluyendo para pagar a sus miembros, mantener a sus familias y financiar toda su estructura criminal. Esto demostró que la tregua fue más simplemente un cese temporal de la violencia visible, más que un verdadero desmantelamiento del poder económico de las maras. Y uno de muchos casos en particular, para abril 2022, en el municipio de Armenia, Sonsonate, las fuerzas de seguridad irrumpieron en un escondite de las pandillas y se encontraron con una imagen que resumía la crueldad de tantos años de cobro de renta. Muchas bolsas, cubetas llenas de billetes de baja denominación y sobre todo una montaña de monedas desde centavos, de 5, de $10, de 25, acumuladas de tanto tiempo. Eso era obviamente de la renta que las maras cobraban implacablemente a vendedores por cuenta propia, esa gente que día con día se gana la comida, pequeños comerciantes, venta de pupusas, tortillerías, bazares, mototaxis, a las personas que apenas día con día tienen que subsistir. Ni la persona que echaba tortillas en la esquina se salvaba.
ni al que empujaba un carretón de panes o tortas de frutas, absolutamente nadie. Y esas monedas lo demuestran, porque son los pequeños comercios los que manejaban ese tipo de cambio. Ese dinero miserable recolectado de los bolsillos de los más pobres del país servía para engordar la caja común de las pandillas y acumular miles y miles de dólares. El presidente Bukele, al mostrar esas imágenes, lo resumió con una dolorosa claridad. Entre más pobre era la gente, más sufría la extorsión de las pandillas. Y por supuesto que es así. Quitarles $1, quitarles $5 a un vendedor que día con día necesita ganarse la vida es darle un duro golpe a su economía particular. Millones de salvadoreños vivieron durante décadas bajo esta extorsión sistemática, entregando el poco dinero que era para comer, para los gastos básicos de su familia y de sus hijos o para algún medicamento de algún enfermo, mientras las maras contaban monedas con la misma frialdad que decidían quién vivía y quién no, basado en el cobro de este dinero. A medida que el régimen de excepción avanzaba y las fuerzas de seguridad comenzaron a capturar y encerrar a decenas de miles de pandilleros en todo el país, la extorsión fue cesando de forma progresiva pero irreversible. Ya no había mareros en las calles, en las colonias para cobrar esa renta semanal, quincenal o mensual. Los que antes llegaban amenazando a todos, ahora estaban tras las rejas. Poco a poco los comerciantes, los vendedores, los dueños de las tiendas, los taxistas y las familias más humildes dejaron de vivir con el miedo constante de tener que entregar parte de sus escasos ingresos a las maras. Por primera vez en décadas, la gente respiró. Ese martirio silencioso que había exprimido ya varias generaciones terminó cuando las cárceles se llenaron y las estructuras de aquel cobro se desboronaron. El cese del cobro de la renta no fue un decreto, sino la consecuencia directa de haber sacado de las calles a quienes lo cobraban a precio de sangre. Durante décadas, las maras convirtieron el cobro de esta renta en una verdadera industria del miedo, que golpeaba a la gran mayoría de la población. Incluso cobraban a empleados para poder trabajar en algún sector o por el derecho a transitar por sus territorios. La economía total del país se regía por dicho cobro. Según estimaciones del Banco Central de Reserva, las empresas y comercios del país llegaron a pagar hasta $756 millones en un año solo en renta a las maras. Otras proyecciones más amplias que incluyen el sector informal, vendedores por cuenta propia y familias humildes elevan esa cifra aterradora sobrepasando los $1.000 millones. Esto en un año y de todas las pandillas obviamente. Pero se dice que solamente una de las dos pandillas con expedientes judiciales y testigos protegidos han asegurado que recaudaban al menos $2.7 millones al mes y más de $32 millones en ciertos sectores de San Salvador. Algunas otras estimaciones aseguran que son más de 30 millones, pero los números coinciden bastante. Estas cantidades enormes de dinero arrebatadas de las manos de humildes trabajadores y hasta los más pobres que vendían en la calle era el oxígeno que mantenía viva la maquinaria criminal. Por eso ni siquiera la tregua, ya por el año 2012, aceptó renunciar a este tipo de cobro. Sabían que perder esa fortuna millonaria significaba el fin de su imperio. Mientras tanto, el pueblo salvadoreño vivía encadenado, entregando mes a mes parte de su sudor y de su pan para poder seguir respirando un día más. Ahora los comerciantes pueden pensar en cómo vender más, cómo mejorar sus servicios, cómo abrir nuevas sucursales. Ya no están pensando en cómo pagar la extorsión a fin de mes o que los maten por no pagarla. Podemos decirlo sin que suene exagerado. Ya no somos los mismos. Al fin, los salvadoreños ya pueden pensar en otra cosa que no sea evitar que los maten. Ya podemos aspirar a más. Con el paso de los años, el terror que parecía eterno comenzó a desmoronarse de forma progresiva y no volvería más. A medida que las cárceles se llenaban y las calles se vaciaban de mareros, el cobro de la renta fue desapareciendo hasta convertirse solamente en un recuerdo amargo y doloroso. Hoy, simplemente con identificarse con una pandilla es garantizado su inmediato arresto y directo a prisión. Aquellos pocos que en algún momento intentaron seguir cobrando la renta a algunos comercios o vendedores fueron denunciados de inmediato por la misma gente que antes callaba por el miedo. Algo impensable hace solo apenas unos años,
cuando ni siquiera se atrevían a mirar la cara al marero que llegaba a recoger el dinero. Ahora esa denuncia ya no es un acto de valentía suicida, sino la nueva normalidad. Es la ley y el orden, es la verdadera libertad que el país conquistó. Por primera vez en décadas, los salvadoreños pueden trabajar, caminar y vivir sin entregar parte de su vida diaria a quienes antes los esclavizaban con una llamada y un cobro a punta de amenazas. Aunque la economía sigue siendo dura y muchos salvadoreños aún luchan día con día para los gastos necesarios, ya no existe aquello del marero que llegaba a cobrar la renta. Ese alivio, esa paz, que significa no vivir con el miedo constante de entregar parte de tu sudor, de tu ganancia, de tu vida, vale más que cualquier cifra. Hoy, por primera vez en décadas, la gente duerme tranquila, abre y cierra su negocio en paz, sabiendo que el dinero que gana, por poco que sea, es realmente suyo y nadie se lo va a arrebatar. Y eso en El Salvador es una verdadera revolución, un verdadero cambio que todo el mundo anhelaba. Pero bueno, con esa información, saque su conclusión, dejen en los comentarios qué opina respecto a esto y qué casos usted conoció en el pasado respecto a este cobro de la mal llamada renta que, gracias a Dios, hoy ya no existe. Gracias por apoyar, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima, chao.